Hola, bienvenidos a este espacio en el que vamos a hablar sobre la importancia del suelo. Primeramente, lo que queremos mostraros con estos vídeos es la importancia que tiene este elemento tan desconocido en los ecosistemas. El suelo es una parte esencial del planeta Tierra y donde los organismos que vivimos sobre los ecosistemas terrestres desarrollamos nuestra vida. Con este vídeo lo que queremos mostrar es una experiencia práctica para ver cómo un suelo sano nos puede proteger y un suelo degradado nos perjudica. Queremos mostrar en primer lugar cómo es un suelo sano. Aquí tenemos este ejemplar de suelo sano. Este es un trocito de suelo superficial que hemos traído de un bosque, en el que, si lo vemos con más detalle, podemos apreciar cómo tiene una cantidad muy importante de restos vegetales en la superficie, y si los abro o si miro debajo de esos restos vegetales veo que el suelo se constituye como una capa en la que los materiales inorgánicos, arcillas, arenas, limos, se estructuran junto con los materiales orgánicos y forman una estructura capaz de generar las condiciones óptimas para que se desarrolle la vida, para que haya aire, para que entre agua, para que se retenga agua, etcétera, etcétera. La idea, por tanto, es saber que un suelo sano tiene unas propiedades físicas, químicas y biológicas que permiten un desarrollo de la vida. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que el hombre necesita del suelo, y ese suelo, cuando es usado por el hombre, por desgracia, suele estar degradado, suele degradarse. Una de las actividades que más degrada el suelo cuando se hace de forma intensiva es la agricultura. Y para ver ese efecto de la agricultura, os hemos traído aquí un trocito de suelo afectado por la agricultura. En esta caja de este lado tenemos cómo este suelo rico en materia orgánica, rico en organismos, con una estructura muy porosa, muy esponjoso, capaz de infiltrar y retener agua, cuando el hombre lo utiliza de forma intensiva y aplicando maquinaria pesada sobre ese suelo, quitando la vegetación, desprotegiéndolo totalmente de esa cubierta vegetal, se convierte en esto que tenemos aquí. Parece mentira, pero esto que tenemos aquí es exactamente lo mismo que esto, un trozo de suelo superficial, pero totalmente degradado por una agricultura intensiva basada en la mecanización con maquinaria pesada. Podemos observar que aquí este suelo es algo totalmente rígido, casi sin porosidad, casi sin capacidad de infiltrar agua, ha perdido toda la capa vegetal, ha perdido toda la materia orgánica, los nutrientes, y por tanto se ha degradado de forma muy importante. A partir de esto, por tanto, lo que vamos a ver es cómo ese efecto de la agricultura intensiva, generando un suelo desnudo, apelmazado, pobre en materia orgánica y con la estructura totalmente destrozada, se puede enfrentar a una tormenta de lluvia, y es lo que vamos a ver en el experimento siguiente. Bien, pues lo que vamos a ver ahora es un experimento para ver ese proceso de degradación que ha sufrido el suelo cuando se le ha quitado la vegetación, se ha apelmazado con el paso de maquinaria pesada de forma intensiva y continuada. Vamos a ver qué ocurre cuando ese suelo se tiene que enfrentar a una tormenta. Tenemos aquí el mismo suelo que hemos puesto en dos contenedores. En este lado lo hemos dejado desnudo, pues como lo hubiera dejado un agricultor que trabaja de forma intensiva y pasando maquinaria pesada, apelmazando el suelo y dejando sin cubierta vegetal ninguna. Y aquí tenemos ese mismo suelo que le hemos dejado los restos vegetales que tenía en superficie. Lo que vamos a hacer es provocar una tormenta y vamos a echar la misma cantidad de agua sobre un suelo y sobre otro y vamos a ver qué pasa. Os comento que estos contenedores tienen dos salidas de agua. Vamos a echar agua, tiene una ligera pendiente hacia adelante y aquí delante veis que tiene un orificio de salida para recoger lo que llamamos el agua de escorrentía, es decir, el agua que se pierde del suelo, que va a los ríos y que termina en el mar. Y además estos contenedores están perforados por la parte de abajo
en los que vamos a ver si el agua se infiltra en profundidad para llegar a los acuíferos, a recargar acuíferos. El agua puede tener esos dos caminos: salida hacia los ríos, infiltración hacia los acuíferos, o puede quedarse retenida en el suelo. Bien, pues en esta experiencia lo que vamos a hacer es echar la misma cantidad de agua en los dos casos. Vamos a echar 100 mililitros de agua, nos vamos a valer pues de una pequeña regadera para simular la lluvia y vamos a hacer esa tormenta. Vamos a echar agua sobre este suelo y vamos a ver qué ocurre. Hemos echado, recuerdo, 100 mililitros de agua y vamos a hacer exactamente lo mismo con este suelo, que es el mismo, recuerdo, pero protegido con una cubierta vegetal. Y vamos a ver qué ocurre. Echamos también, hacemos la tormenta y esperamos un poquito y vamos a ver qué pasa. Bueno, ya podemos ver lo que ha ocurrido en el primer suelo. El suelo que está desprotegido, que se ha quedado sin vegetación en la superficie. ¿Qué ha ocurrido? Pues si yo miro el vaso que he puesto delante, en este vaso se ha perdido, por agua de escorrentía, de esos 100 mililitros que yo he echado, han salido 80, es decir, el 80% del agua de precipitación que ha caído sobre este suelo se ha perdido de él, ha salido de esa zona, se ha ido al río y está camino al mar. Además, si nos fijamos, el agua que ha salido está muy turbia. Esa turbidez no es ni más ni menos que suelo fértil que se está perdiendo. Por cada tormenta estamos perdiendo kilos y kilos de suelo en cada tormenta. ¿Vale? Por daros un dato, en Andalucía, por ejemplo, que es una de las zonas más afectadas por erosión de España, en un año se pueden perder en determinadas zonas más de 200 toneladas por hectárea y año. ¿De acuerdo? Esto es lo que ha pasado con el suelo que está desprotegido frente a la lluvia. Vamos a ver qué ha pasado con el suelo que está protegido frente a la lluvia. Pues bueno, si nos fijamos, de esos 100 mililitros, aproximadamente 15 mililitros se han perdido, un 15% han ido a agua de escorrentía, lo que quiere decir que el 85% restante se ha quedado aquí. Además, si nos fijamos, el agua que ha salido de este suelo o de esta parcela es un agua limpia, no ha arrastrado suelo, no he perdido suelo, por tanto no he perdido capa fértil sobre la que tiene que crecer esa vegetación o ese cultivo. Y nos fijamos en otro detalle más, podemos ver el detalle que os comentaba de esos dos caminos que puede seguir el agua, que hemos visto el de salida, la retención. Si nos fijamos, aquí vemos que no ha habido salida de agua por la parte de abajo del recipiente. Este recipiente está totalmente seco, mientras que el suelo que está protegido por vegetación, además de recoger agua de lluvia, ha habido una salida importante de agua hacia abajo, es decir, este suelo, además de retener gran cantidad de agua, parte de esa agua la está cediendo a los acuíferos y hace que se recarguen las fuentes y que cuando sea verano pues sigamos teniendo agua aunque no esté lloviendo. Por tanto, con esta experiencia lo que queremos poner de manifiesto es lo importante que es tener siempre el suelo cubierto de vegetación, el suelo protegido y sobre todo en una actividad tan necesaria como es la agricultura, fomentar a que los agricultores tiendan a tener siempre el suelo lo más protegido posible para tener una mayor eficiencia en el ciclo del agua. Hola, bienvenidos a este taller en el que vamos a hablar de la importancia del suelo mediante un experimento muy sencillo en el que vamos a poner de manifiesto cómo el suelo nos protege frente a un problema tan grave como es el de la contaminación. El suelo es la capa más superficial que recubre todos los ecosistemas terrestres y tiene unas funciones esenciales para la vida.
se desarrollan los alimentos que nos comemos, tiene una biodiversidad espectacular, filtra el agua, fija carbono y por tanto es una herramienta para luchar contra el cambio climático, nos da un montón de funciones y servicios en definitiva para que todos los seres vivos y todos los animales y todos los ecosistemas funcionen y estemos a gusto y funcionen adecuadamente. En la experiencia que queremos mostraros hoy vamos a ver el papel que tiene el suelo para luchar frente a la contaminación. El hombre ya sabemos que con el desarrollo de la industrialización ha liberado a la atmósfera y ha liberado al medio ambiente cantidades muy importantes de contaminantes. ¿Qué puede hacer el suelo frente a esto? Pues el suelo es uno de los elementos del ecosistema que puede luchar de forma más activa para protegernos. Y vamos a verlo con este sencillo experimento. Vamos a simular cómo la lluvia ácida, que es un problema muy grave en los países industrializados, está generada básicamente por las emisiones que generan a la atmósfera la industria, el tráfico rodado, etcétera, basada en multitud de elementos y entre ellos hay algunos, por ejemplo, como el azufre, que en contacto con el agua de la atmósfera se transforma en ácido sulfúrico, genera por tanto unas condiciones de precipitación ácida en la que cuando esta precipitación cae sobre los ecosistemas los daña gravemente, además de hacer más solubles los contaminantes que acompañan a esta acidez. Vamos a simular por tanto cómo un efecto de lluvia ácida sobre un suelo sano nos puede ese suelo sano puede hacer que se minimice todo este problema, mientras que si ese suelo está degradado no nos protege para nada. La idea, por tanto, es trabajar, como digo, con un suelo sano que tiene, cuando hablamos de suelo sano, estamos diciendo un suelo que tiene una actividad biológica muy importante, tiene arcilla, tiene materia orgánica, tiene carbonatos, tiene una estructura que hace que cuando una solución o un agente contaminante entra en él, ese suelo tenga muchas herramientas para poder luchar frente a esa contaminación. Frente a eso, un suelo degradado ha perdido su estructura, está empobrecido en materia orgánica, no tiene actividad biológica y por tanto cuando le llega un agente contaminante tiene muy poco o nada que hacer y por tanto el suelo en este caso pasa de ser un medio protector a ser un agente emisor o problemático frente a esa contaminación. El experimento, por tanto, lo que vamos a hacer es, vamos a coger un poquito de este suelo sano, como digo, con mucha materia orgánica, con mucha arcilla, con muchos constituyentes minerales que van a hacer frente a esa contaminación y vamos a poner en otra columna este suelo degradado, sin estructura, casi sin materia orgánica. Y vamos a ver qué ocurre. Hemos generado aquí, en laboratorio, una lluvia ácida, una solución ácida, equivalente a la que puede caer pues, sobre las ciudades, sobre los bosques de muchas partes de los países industrializados. Y bueno, vamos a hacer esa experiencia, vamos a hacer este experimento de derramar o hacer esa precipitación de lluvia ácida sobre un suelo sano y un suelo degradado. Para ver los resultados lo que vamos a hacer es utilizar una variable que se utiliza para medir la acidez, que es el pH. El pH, como la mayoría de vosotros sabéis, es una unidad de medida que determina el grado de acidez o alcalinidad de una solución. Se puede medir de muchas formas, la más sencillita es utilizar estas tiras en las que lo que vamos a hacer es introducir esta tirita en la solución y vamos a ver si realmente esta solución es una solución ácida. Aquí tenemos una escala, en este caso el pH es una escala que va de 0 a 14, de 7 hacia abajo son soluciones ácidas y hemos medido una solución que tiene un pH extremadamente ácido, estamos prácticamente en un pH de 1. Para que os hagáis una idea, un pH de 1 es equivalente al pH que tiene el ácido clorhídrico que se produce en nuestro estómago y es tan fuerte, tan agresivo, que disuelve los alimentos que nos comemos. Disuelve la lechuga, disuelve la pechuga de pollo, disuelve todo. Fijaros lo agresiva que es esta solución, tiene un pH de 1.
Bien, pues vamos a derramar esta solución ácida sobre estos dos suelos, a ver qué pueden hacer ellos frente a esta agresión tan fuerte. Vamos a volcar esta acidez, como si hubiera llovido, una tormenta en una zona muy industrializada, sobre el suelo sano, y ahora vamos a hacer lo mismo sobre el suelo degradado. Estamos viendo, para empezar, que sobre el suelo degradado la velocidad de percolación de esa lluvia es mayor, por tanto tiene mucha menor capacidad de retención de agua, y vamos a ver qué le ha pasado a esa solución ácida una vez que ha atravesado el suelo. Vamos a coger estas tiritas para medir pH y vamos a introducirlo en el agua que ha salido de ese suelo. Y observamos cómo esa tirita que ha salido, pues prácticamente no ha modificado el pH. El agua que entra ácida a ese suelo se infiltra igualmente como agua ácida. Vamos a ver ahora qué le ha pasado este suelo a un suelo sano. Este suelo, que como digo, es un suelo que tiene muy buenas propiedades, tiene mejor estructura, constituyentes finos, como la arcilla, óxidos de hierro, es decir, un montón de constituyentes que son capaces de luchar frente a esa contaminación. Por tanto, además, la percolación también es más lenta. Pero vemos que ya va saliendo. Vamos a mojar esta tirita de pH en la solución que está saliendo y vamos a ver qué le ha pasado a esa solución tan fuertemente ácida cuando ha atravesado el suelo. Y vemos que ya ha perdido esa acidez y se nos ha ido hacia un pH prácticamente neutro. Por tanto, estamos hablando que un suelo sano, un suelo bien conservado, un suelo con una buena estructura, es capaz de neutralizar por completo la acidez. Esto, desde el punto de vista ambiental y práctico, ¿qué nos quiere decir? Pues quiere decir que toda el agua que caiga sobre los suelos sanos va a estar filtrada, va a ser retenidos los contaminantes y la acidez por el suelo y por los constituyentes del suelo, y por tanto ese agua que una vez que atraviese el suelo va a ir a los ríos, a los lagos, a los embalses y a los acuíferos y a nuestra fuente, ese agua va a estar limpia. Mientras que si el suelo está degradado, esos contaminantes y esa acidez va a terminar pasando a los ríos, a los lagos y por tanto generando un problema para el medio ambiente. En definitiva, la idea de este experimento es justamente ver cómo es esencial y es necesario tener los suelos totalmente protegidos, porque si protegemos a los suelos estamos protegiendo al ser humano y estamos protegiendo a nuestros ecosistemas. Muchas gracias.